Hace 3 años decidí emigrar de Venezuela. Metí en una maleta mis sueños, sentimientos y esperanzas, dejando atrás todo lo que era importante para mí. No sé si fue cobardía o valentía, pero recordar por qué me fui aún duele en el corazón. Y el pueblo debe decir si quiere guerra o quiere paz. Aquí vemos cómo los terroristas de la avenida principal de Táchira Puertas adentro, vacíos, lucen los anaqueles en la mayoría de los supermercados en Caracas. Está ocurriendo en Venezuela, donde alrededor de 3,7 millones, es decir, el 11% de la población, sufre de hambre. Miles reventando la basura para poder comer. Miles. No somos uno, ni dos, ni cuatro, somos miles. La Guardia Nacional arremete a esta hora contra los manifestantes. Hola a todos, mi nombre es Yane, estoy haciendo este video para a todas aquellas personas que desean viajar. Les estaré explicando en unos breves videos todo lo que voy a hacer, todo el recorrido, el presupuesto, lo que necesitan. Espero presten atención a todos mis videos y les sirva de ayuda a todos aquellos viajeros que necesitan esta ayuda. Sigan conmigo y les estaré mostrando un poco de los paisajes hermosos de todos los países. Luego de esos recuerdos que aún invaden mi mente y con todo el esfuerzo que pasé durante estos 3 años para lograr graduarme a distancia, lo logré y volví a mi país. Y aquí les cuento cómo fue regresar. Bienvenidos a un nuevo video de Yane por el Mundo, espero que estén bastante bien. El día de hoy tenemos una nueva aventura y es que vamos camino a ver cómo es Venezuela en 2021. En este momento que son las 4:20 de la mañana y estamos acá pues en el aeropuerto internacional de Medellín, José María Córdoba, y vamos entonces a tomar el vuelo sale a las 6 de la mañana. Para venir pues tomen sus precauciones, realmente pues las filas están un poco largas y adicionalmente a eso pues tienen que utilizar el tapabocas que es el N95. De resto pues no les van a dejar embarcar. Traigan alcohol, traigan todas las precauciones en cuanto al COVID y vamos entonces a continuar con este viaje y ver qué tal está en este momento cruzar la frontera. Con toda la situación que está sucediendo, vamos a ver qué nos encontramos en el camino. Vamos a disfrutar de este viaje. Bueno, my travelers, estamos a punto de abordar el vuelo hacia Quito. Estaremos llegando a la frontera pues, a eso de las 7 de la mañana y de allí pues seguimos nuestro camino. Vamos a averiguar cómo es volar en 2021 con todos los protocolos. Tenemos pues una gran cantidad de personas abordando y bueno, en este momento entonces vamos a tomar lo que sería el vuelo y disfrutar de este hermoso viaje que tenemos preparado, así que no se lo pierdan. Y aquí comenzaba la aventura, un regreso a Venezuela que iba a ser memorable.
acá en vivo y directo con el copiloto. Hola, ¿qué más? No. Excelente, entonces vamos a estar súper rapidito por acá, pero unas palabras, algo que decir. Bienvenidos a Cúcuta. Bienvenidos a Cúcuta y que disfruten la estadía acá en Cúcuta. Aunque la estadía era súper corta, teníamos un buen viaje por delante. Mi Travelers, hemos llegado aquí a Cúcuta, vamos a bajar las escaleras para seguir con nuestro destino, entonces los pongo al tanto. Hay dos formas de ir a Venezuela, bueno, las que conozco, que son por Maicao. Por Maicao, pues realmente en este momento está costando $100 prácticamente que cruzar y está un poco más complicado. Y luego está por acá, por lo que sería la zona de Cúcuta, la cual vamos en este caso a estar cruzando. Bueno, ya acá que hemos llegado, vamos a buscar entonces la persona que nos va a recibir y continuamos entonces con lo que sería el recorrido. Para cruzar la frontera yo conocía solo dos maneras. Una por Maicao, que me estaban cobrando $100 solo por el trayecto de Maicao a Maracaibo, que era la ciudad donde yo me... Y la otra opción era por Cúcuta. Realmente solo gasté como $20 al cruzar. Al momento de llegar a la parada debía comprar un pasaje en el terminal de San Cristóbal, ya en Venezuela, por un costo de $35 de San Cristóbal a Maracaibo. Así que estaba asustada porque era mi primera vez cruzando una trocha. La otra información importante es que durante el camino debes esconder tus dólares, ya que si los guardias te lo ven, te lo pueden quitar y realmente no puedes hacer ningún reclamo al respecto. Recuerda llevar contigo un poco de dinero extra, ya que al momento de cruzar la trocha puede que necesites ayuda con los trocheros para cruzar el equipaje, y adicionalmente a esto puede que la guerrilla te cobre por el equipaje que lleves. Yo al menos llevaba una mochila de 15 kilos y lograron quitarme 30,000 pesos. Una vez que llegué a Cúcuta empezaba la parte extrema de este viaje, y es que la frontera en este momento se encuentra cerrada, por lo cual la única forma de cruzar es por medio de trochas, y la verdad sentía muchísimo miedo. Cruzar por estas trochas es realmente algo que necesita mucha valentía, ya que te cobran si llevas mucho equipaje contigo. Los precios van de $10 hasta los 30, y hay personas armadas, las cuales revisan todo tu equipaje. Cuando crucé no querían dejarme pasar, revisaron todas mis cosas y luego de pagar decidieron que ahí sí podría hacerlo. Luego de 14 horas de viaje y de haber estado sentada en el bus con una señora descomponiéndose de mal olor, estaba feliz de volver a mi tierra. Lo que más me sorprendió al llegar fue la inmensa fila de carros para llenar el tanque de gasolina. Parecía no terminar, pero aún quedaba camino por recorrer y llegar a mi graduación. Ya había llegado, así que solo me quedaba descansar y prepararme para mi gran día.
Bienvenidos a Cabimas. El motivo de este viaje, les comento, fue y es para mi graduación, por lo cual nos encontramos aquí en el Santiago Mariño en la extensión de Cabimas. Y pues realmente esta es una experiencia increíble que vamos a vivir el día de hoy. Les voy a mostrar cómo es graduarse en el 2021 en Venezuela, aparte de los protocolos de bioseguridad por el COVID y la situación país. Realmente pues la ciudad creo que está un poco desolada, está muy sola, pero sin embargo pues es emocionante volver a mi país luego de 3 años. Y bueno, el día de hoy vamos a estar disfrutando lo que es esta graduación. Vine pues con todos los ánimos y con toda la emoción del mundo a recibir mi título, pues a tenerlo en mis manos. Y bueno, estamos cumpliendo entonces con los protocolos de bioseguridad en este momento. Vamos entonces a recorrer lo que sería allá pues en el salón. Realmente pues va a ser una reunión muy pequeña, pero entonces vamos a continuar y vamos a ver qué tal está todo por acá y qué tal sería graduarse en este momento. Al momento de llegar tuve que pagar $120, el cual era el monto del acto y el paquete de grado junto con las fotos. Y la verdad estaba un poco confundida con el cambio de la moneda. Estaba nerviosa, emocionada y tan feliz de haberlo logrado, de que sentía que había valido la pena las 14 horas de viaje y el miedo a cruzar por la trocha, y que solo a unos minutos recibiría mi tan preciado título. En ese momento, los 3 años que estuve lejos, trabajando más de 12 horas en otro país y estudiando en las madrugadas, había valido la pena. Y sí, ahí estaba yo minutos antes de quedar en vergüenza absoluta delante de todos. Bueno, mi travelers, ya ha finalizado el acto, tengo mi título en la mano y vamos a hacer una video entrevista sobre cómo fue mi experiencia estudiando lo que es la plataforma de la universidad de manera pues, remota, internacional, por medio de la plataforma como tal. Y vamos a continuar con este video y hacer la video entrevista. Luego que finalizó el acto, a pesar de ser algo muy sencillo, pero a la vez bastante importante para mí, le conté a la universidad la travesía y el sacrificio que fue estudiar a distancia durante 3 años. Y al final, la verdad estaba tan emocionada que sentía que todo había valido la pena. Y ahora solo quedaba ir a casa para descansar y prepararme para un nuevo día y sobre todo una nueva aventura. Entonces a seguir haciendo aquí la hermosa fila para llenar el tanque de gasolina, ya que es el nuevo entretenimiento aquí en Cabimas. Cabimas al extremo. Todo esto lo que pasa el venezolano día a día para poder rodar, sobrevivir y rodar en Cabimas. No olvides suscribirte, comentar, activar la campanita para más videos y compartir todo esto con tus panas. Hasta un nuevo video, my travelers.